Amén, hermanos. Hoy continuamos con nuestro sermón de la semana pasada, que lleva por título Llamados a la Libertad. Recuerden que el domingo pasado comenzamos a estudiar uno de los conceptos más importantes para nosotros como cristianos. Dijimos que nuestra libertad como cristianos es una libertad que nos lleva a entender que somos parte de un pueblo necesitado de la gracia de Dios. No es una libertad individualista y egoísta. No es una libertad personal para alabar a Dios, para servir a Dios, y si los otros no lo hacen, no me importa. Sino que la verdadera libertad que Cristo nos ha dado se refleja en que somos libres para amar a los demás. Porque esta libertad en la que debemos estar firmes no es una libertad para estar relax, sino una libertad que me lleva a amar a los demás, como los Gálatas al principio que si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para ayudar a Pablo. Gálatas 5.1 nos decía: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El llamado que el Señor nos hace es a estar firmes en esa libertad. Y eso solo es posible viviendo como hijos dependientes del Espíritu Santo. Porque podríamos decir: no, yo soy libre por el Señor, pero si mi vida es una vida centrada en mí, que no sirva a los demás, entonces no estoy viviendo como libre, sino como esclavo. Acompáñame por favor a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versos del 14 al 16. Santiago capítulo 2, versos del 14 al 16. Acuérdense que nuestros textos están ahí en Gálatas 5, así que ponga un separador ahí en su Biblia para que cuando tengamos que leer ahí estemos ahí. Gálatas 2 del 14 al 16. Yo voy a leer el 14. Dice, Santiago capítulo 2, versos del 14 al 16. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermano Javier, el 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, Hermana Claudia, 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y ahora les pido que vuelvan a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 6. ¿Qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la que la fe que obra por el amor. Cuando estamos en Cristo no importan las apariencias, los títulos que nos podamos poner. Si me sé todas las escrituras, si conozco todos los misterios, incluso podemos externamente ser generosos y hacer grandes cosas, pero si no opera la fe que obra por el amor, si todo eso no es realizado en la libertad que Cristo da, entonces para Dios es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Hoy seguiremos viendo los versos que nos quedaron del domingo pasado y concluiremos esta predicación en la cual el Señor nos seguirá exhortando acerca de nuestro llamado a vivir en libertad. Hoy ya tenemos 2 puntos. Y el primero es la libertad en peligro. Este primer punto que vamos a tocar tiene el objetivo de que entendamos de que nuestra libertad como creyentes está en peligro. Hay influencias externas e internas que intentarán derribar nuestra libertad, lo mismo que le pasó a los Gálatas. Y estas influencias rara vez son notorias, para que ustedes sepan. Es decir, de un momento a otro podemos vernos como esclavos de cosas o viviendo de una forma que no agrada al Señor sin siquiera darnos cuenta. Es así.
Gálatas 2:4 nos dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban ¿para qué? Para espiar nuestra libertad ¿Que tenemos? que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Pablo al inicio les había dicho lo que ellos habían vivido en Jerusalén, con esos hermanos que entraban a escondidas a la iglesia, que incluso estaban dentro del liderazgo, que espiaban la libertad que tenían en el Señor con el fin de llevarlos de vuelta a la esclavitud de la ley. Ellos eran unos espías, y un espía, ¿quién me puede dar alguna característica de un espía? ¿Cómo luce un espía? ¿Luce distinto a nosotros? Como uno más. Luce como uno más, ¿cierto? Es muy común ver esto en la guerra, ¿cierto? Los espías de guerra hablan el mismo idioma que aquellos a los que están perjudicando, se visten igual que los otros, caminan y viven de acuerdo a las mismas costumbres, pero todo lo hacen para destruir. Así son las influencias más peligrosas que quieren derribar nuestra libertad en Cristo. Pueden existir doctrinas que parece que son reformadas, pero que quizás nos terminan llevando a vivir una vida como esclavos. Por ejemplo, tenemos el hipercalvinismo, que nos habla de la gracia de Dios, de que somos salvos por gracia, de que la salvación no se pierde, pero al mismo tiempo nos dice que no es necesario predicar, porque ya el Señor sabe quiénes son los escogidos y van a llegar solitos. Igual pueden existir iglesias, hermanos, que parecen muy sanas doctrinal y teológicamente, con buenas predicaciones, pero que no llevan a las personas a vivir en la libertad de Cristo, sino más bien a vivir una vida sectaria, una vida que no ama a los que lo necesitan, ¿ya? Así que las influencias más peligrosas son las que menos parecen peligrosas. Y aquí llegamos a nuestro verso 7. ¿Y qué nos dice nuestro primer verso de hoy día? Hermano Mauricio. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien, les dice Pablo a los Gálatas. Ustedes tenían fruto verdadero de su fe. Ustedes vivían en la libertad con que el Señor los liberó y amaban a los demás, me amaban a mí. Y les pregunto ahora, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Esta pregunta se parece a la que está en el capítulo 3, verso 1. Fíjense lo que dice ahí Gálatas 3:1, hermano Javier. Oh Gálatas insensatos, ¿qué los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es triste decirlo, hermanos, pero hay muchas cosas que nos estorban para vivir el Evangelio. Muchas mentiras disfrazadas de verdad que hemos creído con el tiempo que nos mantienen como esclavos. Y la mayor evidencia de un esclavo no es una persona que ande por ahí emborrachándose y haciendo escándalo, sino que un esclavo ya no ama a Cristo con todo su corazón y por ende no ama a los demás. Alguien que está viviendo como esclavo está buscando siempre su beneficio, su comodidad. Está buscando constantemente ser esa alma libre de ataduras. No quiere servir a otros, no quiere comprometerse. Si algo implica dar un poco más, yo llego hasta ahí. Que el Espíritu, hermanos, nos ayude a identificar si hay cosas que están estorbando nuestro corazón y que podamos dejar todo estorbo para seguir la libertad a la que hemos sido llamados. Versos 8 y 9, Joana, por favor. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Se lo voy a leer en una traducción más sencilla. Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Iglesia, si Dios nos llama a estar firmes en su libertad, es porque sabe cuán frágiles son nuestros corazones. Nuestro corazón a veces es como un ratón que ve comida en una trampa
y atraído por el hambre, no le importa nada y termina siendo atrapado por ese bocado. Los Gálatas tenían todos los discipulados. Tenían el conexión, en una vida centrada en el Evangelio, el ciclismo, cristianismo sencillo. Tenían todos los discipulados. Habían hecho todas sus tareas, eran bien puntuales con sus tareas. Tenían todas las clases del Evangelio. O sea, imagínense, se estaban preparando con el mismo apóstol Pablo. Pero así con un poquito, hermanos, de levadura, un poco de otro mensaje falso, los llevó a alejarse del verdadero Evangelio. Así somos nosotros, hermanos. No es suficiente la predicación del domingo, así que no se engañen. No es suficiente esto. Necesitamos el Evangelio día a día. Y no somos conscientes de eso porque adormecemos nuestras mentes con la entretención que el mundo nos provee. Se los voy a leer de nuevo. No es suficiente la predicación del domingo. Tampoco son suficientes los discipulados. Se hace lo que se puede, pero no es suficiente. Necesitamos el Evangelio día a día y no somos conscientes de eso porque cuando salimos de aquí adormecemos nuestras mentes con la entretención que el mundo nos provee. No estoy diciendo que no debemos tener tiempos de ocio para ver una película, reírnos y todo eso. Pero vivir una vida que gire en torno a eso, o viviendo mi vida para mí en cualquier área, nos llevará a vivir una vida egoísta en todas las áreas. Si yo soy egoísta en una sola área, eso me va a llevar a ser egoísta en todas las áreas. Lo voy a llevar a Cantares, miren, vayamos a ese libro. Cantares capítulo 2, verso 15. Salmos, Proverbios, Cantares, creo que es el orden. Y el primero que lo tenga, que lo lea, por favor. 2.15, ¿sí? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. ¿Qué quiere decir esto? Cantares nos plantea una historia de amor entre un esposo y una esposa. En este caso, entre Cristo y la iglesia. Y nuestro amor por el Señor, nuestro amor por Cristo, se ve empañado por las cosas más pequeñas. Por eso que aquí dice, atrapen esos zorros pequeños antes de que arruinen el viñedo. Son los pequeños detalles, hermanos, esas cosas que ni nos damos cuenta, las que arruinan nuestra vida y nos dejan viviendo como esclavos. ¿Por qué nuestra vida es tan mediocre con el Señor? ¿Por qué nuestra vida es tan mediocre, por ejemplo, en la oración, en la lectura de la palabra? ¿Por qué somos tan mediocres en eso? Porque tenemos miles de pequeños detalles que hemos dejado pasar. ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos dejado entrar en nuestra vida y que están tan arraigadas, hermanos, en nuestro corazón, que modelan nuestro corazón y nuestras conductas? Sin embargo, yo tengo fe, hermanos, y por ser hijo de Dios, Dios se va a encargar de matar esos zorritos pequeños que andan en nuestro corazón molestando. Y Él nos va a hacer volver a su palabra y Él va a usar cualquier medio para hacerlo, ¿verdad? Porque esta era la fe de Pablo respecto a los Gálatas. Y los 3 versos que vienen, del 10 al 12, se los voy a leer en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Confío en que el Señor los guardará de creer en las falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría
que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos. Hermanos, nada bueno le espera a una persona que predica un falso evangelio. Nada bueno. Hay juicio de Dios para ellos si no se arrepienten. Y en aquel tiempo habían algunos que decían que Pablo predicaba que la gente debía circuncidarse, pero aún así lo seguían persiguiendo. Sin embargo, Pablo les dejaba claro cuál era su mensaje, y con esa autoridad de apóstol, él les expresa el deseo de que esos falsos maestros ojalá se destruyan a ellos mismos en lugar de destruir a la iglesia. Dios no tiene en poco a los falsos maestros, ¿ya? Para que ustedes sepan. Dios tiene un lugar especial para ellos en el infierno. Y lo invito a leer 1 Corintios capítulo 3, 17, para que ustedes sepan por qué Pablo habla con esta clase de palabras. Ojalá se mutilen aquellos que quieren mutilarlo a través de la circuncisión. 1 Corintios 3, 17, fíjense lo que Dios hace con aquellos que tratan de destruir o que destruyen la iglesia. Hermano, ¿lo tiene? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Todos esos falsos maestros que nosotros vemos en las redes sociales que engañan a la gente, que tienen una vida adinerada, bueno, ellos están destruyendo a la iglesia y Dios los va a destruir a ellos. Como les dije, tienen un lugar especial en el infierno. Hermanos, con todo lo dicho en este punto, quiero que recuerdes que tu libertad en Cristo está en peligro, está bajo ataque diaria y continuamente, desde afuera e incluso dentro de tu corazón. ¿Cuál es el mayor falso maestro? ¿Cuál es el falso maestro más grande? Nuestro corazón, ¿ya? Es más peligroso que Cash Luna o Guillermo Maldonado y todos esos falsos maestros. Incluso habrán cosas que te estorbarán para que no vivas como hijo, como libre, sino como esclavo sin padre, y la única solución es estar en el Evangelio día a día, estar tomado de Cristo, porque el llamado es a estar firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Nuestro punto tercero de la predicación, la libertad que sirve a los demás. Aquí llegamos a nuestro punto final, y Pablo, luego de todo lo dicho, él retoma la exhortación, el llamado a la acción del verso 1, y dice en el verso 13, ¿qué nos dice? Hermana Joana, el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Este texto, hermano, es crucial, porque deja mucho más en claro cuál es la clase de libertad a la que fuimos llamados a vivir. Fuimos liberados de la esclavitud de la ley, libertados del pecado, libertados del temor. Colosenses 2, del 13 al 15, ¿qué nos dice Colosenses 2, del 13 al 15, por favor, hermano Mauricio? Y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí, detente un poquito, hermano, por favor. Estábamos muertos, ¿cierto?, en pecados. Habíamos roto toda la ley del Señor, y aún así, fíjense lo que hizo el Señor. Sigue, hermano. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Detente un poquito. Dios nos perdonó todos los pecados que cometimos, incluso aquellos que cometimos hoy día y los del futuro también. Dios en la cruz nos hizo libres. Él nos compró y nos liberó de la maldición de la ley. ¿Y qué nos dice el verso 15? Y despojando a los principados y a las potestades
sobre ellos en la cruz. Ahí en la cruz, hermanos, el bendito se hizo maldito para que hoy todos los que creen en Él sean bendecidos, sean sus hijos y vivan en su libertad. Porque la única manera de hacernos verdaderamente libres era dando su vida por nosotros y resucitando al tercer día. Y meditando en eso es que el Señor nos dice solamente en el texto, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O en otras palabras, no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Y esta, hermanos, es una de las levaduras más peligrosas. La levadura más peligrosa es esta. Es un pensamiento. De este pensamiento hoy día tenemos muchas formas de vivir el Evangelio, pero que no se adaptan a lo que el Señor realmente ha determinado para nosotros. Primera de Pedro 2, del 15 al 16, hermana María. Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 15 al 16. ¿Qué nos dice? Y cada vez que lean ese texto, acuérdense de que esa es una de las levaduras más peligrosas. Hace subir el pan, sí, pero es peligrosa. 2 del 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretextos para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Amén. Hermanos, cada vez que vivimos de acuerdo a lo que yo pienso que es el Evangelio, entonces estoy usando mi libertad como una oportunidad para la carne. Es una línea muy delgada, hermanos. Es una línea muy delgada que fácilmente, si no andamos en el Espíritu, podemos cruzar. Todos estamos en peligro de abusar de nuestra libertad para seguir cualquier pecado. ¿No? Y con esto no estamos hablando solamente de pecados sexuales, sino más bien de decir, bueno, Jesús murió por mí, el Señor me ha salvado, me ha hecho libre, y ahora soy libre para ser feliz, para alcanzar las metas que yo quiero, para ser la mejor versión de mí mismo, para vivir esa vida que yo merezco. Y todo esto es maravilloso, sí, pero para nuestra carne que quiere creerse todas esas mentiras, obviamente es maravilloso. Así como los Gálatas que estaban caminando bajo otro mensaje, se habían creído un cuento y ahora eran aparentemente felices, pero habían caído de la gracia y se habían desconectado de Cristo siguiendo un mensaje que les vendía una libertad de cartón. Ellos habían comenzado en el Espíritu, pero estaban viviendo ahora en la carne. Y no solo se refiere a que buscaban agradar a Dios por sus fuerzas, sino que el seguir un evangelio diferente añade pecado a nuestras vidas, porque las mentiras tarde o temprano harán crecer el pecado en nuestro corazón. Y mira lo que dice la Biblia de aquellos que predican un falso evangelio. Segunda de Pedro 2:19. Con todo lo que Pedro dice en sus cartas, nos damos cuenta que él se arrepintió después de haberse desviado con los judaizantes. Él realmente comprendió la libertad que tenemos en Cristo. Hermano Mauricio, segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo vence. Hermanos, hoy el mundo y tantas otras influencias nos prometen libertad. ¿Cuál es el clamor del mundo? Libertad, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere dar el comunista? Libertad.
¿Qué quiere dar el de derecha? Libertad. Todos claman por libertad, ¿cierto? Las redes sociales nos predican que somos libres. Los hombres y las mujeres, ¿cierto? En las redes sociales suben contenido diciendo que son libres de estereotipos, son libres para vivir su mejor vida ahora. Una hermana llamada Mary Cassian dice: vivas libres. Esta insignia que gritan las mujeres feministas, Dios la grita aún más fuerte. Las feministas levantan un puño hacia el cielo como reclamando y desafiando a Dios, mientras que Él extendió sus brazos abiertos para alcanzarnos y que podamos conocer que Él es el único que puede brindarnos verdadera fortaleza. El mensaje de las feministas es un mensaje que solamente pueden encontrar en Dios. Hermanos y hermanas, desde todos lados nos ofrecen libertad, pero la verdadera libertad para las mujeres, para los hombres, está en Cristo. Todos los movimientos del mundo que luchan por libertad sin Dios terminan entregando esclavitud, mientras que Dios nos ofrece esa verdadera libertad, porque a quien el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y esa libertad no es para vivir para mí, para ser feliz, no tiene ese objetivo, para ser esa arma libre, sin ataduras a la sociedad y a los demás, sino que, ¿qué nos dice el texto, hermanos? ¿Qué nos dice nuestro texto? Ahí en Gálatas. Dice, si no, ¿qué dice? Gálatas, nuestros textos centrales, Gálatas 5:13. Si no, dice, servíos por amor los unos a los otros. Quiero que ustedes se den cuenta del contraste que hace el texto. ¿Qué dice? Que debemos vivir como libres, ¿qué? No usen, ¿qué dice el texto? No uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Cierto? Dice, no usen su libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué dice? Servíos, amor los unos a los otros. Quizás nosotros esperaríamos que dijera, no uses libertad como pretexto para la carne, sino que usa tu libertad para vivir en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Pero el texto no se está enfocando en eso ahora, porque eso viene después, sino que nos quiere decir que aquel que es verdaderamente libre no vivirá para él, sino para servir a los demás en amor. Y eso tiene un porqué, que está en el verso 14. Fíjense lo que dice el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál palabra se cumple? ¿Cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, los Gálatas estaban viviendo un legalismo que los hacía servirse unos a otros, pero no por amor sincero, sino por obligación. Y quizás por fuera parecía que ellos se amaban, pero era un amor fingido solo por cumplir, como los que honran a la mamá solamente para este día. De eso está allí. Como los que honran al papá solamente para el día del papá. ¿Se dan cuenta, no? El mundo nos vende esa idea. Ellos no estaban amándose unos a otros, sino que estaban viviendo para ellos mismos con sus ideas, y la mayor evidencia de que andamos viviendo como esclavos, como hemos dicho, es que no estamos ni ahí con servir al otro, y si lo hacemos por obligación y sin ganas. Romanos 12:9 lo dejó clarito en nuestros sermones pasados: el amor sea sin fingimiento. Amén. Pero lamentablemente, si vivo como esclavo, si ando en otro evangelio, si mi corazón anda en cualquier parte menos en el evangelio, entonces no amaré a mi prójimo, no serviré a mi prójimo y no cumpliré la ley verdaderamente. Porque acuérdate que los Gálatas, ellos se estaban jactando, ¿no? Nosotros cumplimos la ley, nosotros nos circuncidamos, guardamos los días, los meses. Pero Pablo aquí les dice, ustedes no tienen idea acerca de lo que es la ley. Ustedes ni siquiera sabían que la ley nos lleva a Cristo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 9 y 10. La verdadera libertad te convierte en un siervo de los demás hasta el punto de dar tu vida por ellos si es posible. Pero nosotros somos de cartón, porque a la primera ya nos enojamos y no quiero ver más a mi hermano. Y aquí volvemos al punto de que la ley nos lleva a Cristo, porque Él es quien se hizo siervo, esclavo por nosotros. Él tomó forma de esclavo y nos declaró en Mateo capítulo 20, versos 26 al 28, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchos de nosotros queremos vivir una vida servida, una vida en bandeja, cuando la realidad es que lo que realmente deberíamos obtener, hermanos, es nuestra condenación. Eso es lo que tú mereces, eso es lo único que mereces, nada más. El pago por nuestras maldades, estar separados de Dios eternamente. Pero Dios, en su abundante misericordia, hermanos, nos ha puesto en una posición de hijos libres y amados, perdonados y aceptados eternamente. Y fíjate lo que dice el verso 15, el último versículo que vamos a ver hoy día. Lo que estaba pasando en Gálatas no pasa en ninguna familia, esto no pasa en los matrimonios. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Déjame leerte este verso en 3 traducciones para que lo entendamos, sin ir al griego ni a otras cosas. Nueva versión internacional. Dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Palabra de Dios para todos. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Traducción del lenguaje actual. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Iglesia, perder la vista de la libertad que Cristo nos ha dado y desconectarnos del Evangelio nos llevará a hacernos daño mutuamente, a las contiendas, a las discusiones donde nunca gana Cristo sino nuestro orgullo. ¿Y sabes cómo termina eso? Con la destrucción. Un matrimonio no necesariamente necesita separarse para estar destruidos. Pueden estar destruidos y estar en la misma casa. ¿Ya? Así que si nosotros como matrimonios no nos ponemos serios en el Evangelio, entonces vamos a hacer un matrimonio destruido. Seguimos juntos por los que tienen hijos, por los hijos, pero vamos a estar destruidos, porque vamos a estar ahí peleando, mordiéndonos, abandonando el Evangelio, queriendo que el orgullo gane, pero vamos a estar ahí en destrucción. Tengo 2 textos aquí. Primera de Pedro 3.7, vamos a ver a Primera de Pedro 3.7. Hermano Javier, por favor, lee Primera de Pedro 3.7. Estos son algunos versículos con dedicatoria. Este es dedicado a los maridos. Primera de Pedro 3.7, ¿qué nos dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a base más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, le aprovecho de decir a las hermanas, esposas, mamás que son coherederas de la vida. Eso no es algo que el feminismo nos vaya a decir, porque el verdadero valor de una mujer está en el Evangelio y no está en lo que ellos dicen. Y este otro versículo es con dedicatoria para las esposas, para la mamá. Proverbios 14.1. ¿Qué nos dice Proverbios 14.1? Lo lee la hermana María. ¿Proverbios cuánto? 14.1. Entonces son 2 versos prácticos
con dedicatoria especial. El primero era para los esposos y también para los hombres, para todos en general. Y el segundo es para las hermanas, Proverbios 14:1. ¿Qué nos dice? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando no entendemos, hermanos, la libertad que Dios nos ha dado, viviremos de tal manera que no nos va a importar destruir a otros. No nos va a interesar. Le vamos a dar nomás con toda la munición que tengamos. No nos va a importar destruirlo, sacarle el pecado del pasado. Nos va a dar lo mismo. Le vamos a dar nomás que le duela. Eso es cuando perdemos nuestra vista del Evangelio, cuando los pequeños detalles los dejamos entrar a nuestro corazón. Es así. Sino que solo nos va a importar quedar bien con nosotros mismos. Yo tengo la razón, ¿no? El malo de la película es él, es ella. Tanto el hombre como la mujer en su necedad y estupidez terminan por destruir lo lindo que Dios ha formado. ¿Te acuerdas lo que hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Cambiaron. ¿Qué fue lo que cambiaron? ¿Qué fue lo que Dios les dio? ¿Dónde Dios los puso a ellos? Paraíso. En el paraíso. Tenían todo, tenían árboles frutales, tenían palta, tenían las mejores frutas, tenían las mejores manzanas, hubiesen hecho shisha, qué sé yo, tantas cosas. Pero llegó la serpiente, llegó el diablo, una mentira, y cambiaron todo lo que Dios le había dado por las mentiras. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas por el orgullo del corazón? ¿Cuántos papás e hijos que ya no se hablan por años? ¿Cuántas familias han sido destruidas por las propias manos del esposo y de la esposa? Muchas. Hermanos, voy a ponerle en pausa porque... Hermanos, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro corazón es esclavo a muchos ídolos, a muchos derechos que continuamente reclamamos. Sin duda la canción de nuestro corazón es Tengo derecho a ser feliz. Esa es nuestra canción, esa es nuestra canción favorita. Lamentablemente más que dame a Cristo. Tengo derecho a descansar, tengo derecho a comer, tengo derecho a tener tiempo para mí, tengo derecho a vivir como yo quiero, tengo derecho a ser un alma libre. ¿Algún otro derecho por ahí? ¿Tengo derecho a qué? A comer bien, a que nadie me interrumpa, ¿cierto? A dormir de corrido. Como vivimos autocentrados, malentendiendo y abusando de la libertad que el Señor nos da, cuando llega el momento de servir y amar, ¿cómo lo hacemos? Con mala gana, porque queremos que nuestros derechos sean satisfechos. Oh, hay que ir a cama de nuevo. Oh, el hermano Mauricio. Oh, el hermano Alfredo. Hermanos, hay tantos derechos que uno quisiera reclamar: derecho a descansar, derecho a tener todas las tardes libres. Hermano, esas son cosas pasajeras. Amén. Por fuera parecemos siervos fieles que sirven al Señor, pero en realidad, qué ganas de haberme quedado en la casa. Por fuera parezco un esposo amoroso, pero cuando me toca llevar la milla extra por mi esposa, estoy muy cansado. ¿Sabías tú que la milla extra es más importante que la milla básica, por así decirlo? La milla extra es donde el Señor prueba tu corazón. Porque es fácil caminar la primera milla, porque esa es la milla que hay que caminar. Pero la milla extra es la que es difícil. Yo veo mucho la milla extra en el amor de una mamá por su hijo. La milla extra es cuando la mamá está muerta así y tiene que seguirle dando pecho a la hija, a pesar de que no quiera hacerlo. O desvelarse, claro. Esa es la milla extra. A ese amor el Señor nos quiere llevar. Es un ejemplo. Y tantas cosas que podríamos decir, hermano, pero ¿para qué nos vamos a hacernos sentir mal? No es la idea. El Espíritu Santo nos tiene que escudriñar, hermanos, y nos muestra nuestras fallas, no para hacernos sentir mal, sino para darnos esperanza en medio de nuestro corazón que está en bancarrota. Te quiero motivar, hermano.
te quiero motivar a que cuando te sientas motivado a vivir para ti, a reclamar todos esos derechos, a luchar por esa falsa libertad, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y descansa en Él. Si ves la vida de Cristo te das cuenta que Él nos enseñó con su vida cómo luce la verdadera libertad que ama a los demás. Juan capítulo 4 nos narra que cuando Él salvó a la mujer samaritana, a Él no le importó que estaba cansado. No dijo, hoy voy a dormir primero, voy a echarme una siesta y después vengo. Sino que Él sirvió a esa mujer a pesar de su cansancio. Cuando sus discípulos le dijeron, Rabí, come algo. Porque en el mismo capítulo Él no había comido, había tomado agua nomás. Él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el proceso de su crucifixión Él jamás descansó. Sus discípulos echaron la siesta de 1 hora, ¿se acuerdan? ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Y ellos se quedaron dormidos. Ellos tomaron fuerza, ¿saben para qué? Para arrancar. Él no durmió, sino que soportó todas esas torturas sin ni siquiera haber comido un bocado de pan en ese proceso. Y cuando estaba colgado en la cruz y sintió sed, le dieron a beber vinagre. Jesús hizo todo eso por nosotros, para que nosotros hoy tengamos verdadera libertad. Y nos dejó su ejemplo, porque como Él nos liberó, también nos enseñó a vivir como libres. Yo sé que todos nosotros vemos nuestra vida ahora y vemos muchas áreas en las que todavía somos esclavos y nos cuesta servir a los demás. Pero el Evangelio también nos recuerda que tenemos todo lo necesario para vivir para Dios. Tenemos su gracia que nos levanta cuando hemos caído. La idea de cuando el Señor nos exhorta y nos confronta no es dejarnos en el piso, sino que es levantarnos, mostrarnos nuestro pecado y seguir. Tenemos la bendición de seguir, de ser sus hijos herederos, y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida que está formando a Cristo en nosotros y que nos lleva a vivir para la gloria de Dios y nos llama diariamente a la verdadera libertad. Amén. Para terminar quiero leer un testimonio. La comunidad Herrnhut en Alemania era una parte muy apasionada de la iglesia morava, conocida por su dinámico celo misionero. En 1727 comenzaron una intercesión continua que duró 100 años. No oraban por bendiciones para sí mismos, ni por riquezas, ni comodidad, ni seguridad. Ellos se derramaron a sí mismos en oración por las personas del mundo, para que conocieran a Jesús como Señor y Salvador. Mientras clamaban por ganar las almas, el Espíritu Santo se derramó a sí mismo en esos creyentes y lo siguió un gran avivamiento. En 1732, 2 moravos de la comunidad de Herrnhut, David Nichman, de 36 años, y Johann Leonhard Dover, de 26 años, escucharon de una isla en las Indias Occidentales que eran propiedad de un ateo devoto. Este hombre era dueño de 3.000 esclavos en su isla, pero firmemente se rehusaba a permitir que las Biblias, los misioneros o predicadores entraran a su propiedad. Los 2 moravos estaban tan conmovidos por la salvación de los esclavos de la isla que tomaron una decisión radical. La única manera de ir a la isla fue vendiéndose como esclavos para poder vivir entre esclavos y luego compartir con ellos el Evangelio. Decidieron hacerlo. Decidieron que nada les impediría a compartir el gran amor de Jesús con estas personas que nunca habían escuchado de Él. Ellos se encontraron con muchos obstáculos. Las personas cercanas a ellos les dijeron que esta mudanza era muy radical, que podían sencillamente quedarse en la iglesia y orar por los esclavos a la distancia. Emotivamente intentaron familia y amigos de convencerlos de que este era un sacrificio innecesario. Los funcionarios de gobierno intentaron de detenerlos también, pero nada disuadió a estos 2 jóvenes moravos. Finalmente llegó el día en que zarparon hacia la isla para convertirse en esclavos y compartir el excelente Evangelio de Jesús con los 3.000. Toda la comunidad Herrnhut llegó al muelle para despedirlos, sabiendo que este quizás sería el viaje sin retorno para ellos y que muy probablemente nunca volverían a verlos de este lado del cielo.
Al alejarse el barco de la playa, los dos nuevos misioneros alzaron sus manos al cielo y declararon a sus amigos y familia en la playa que el Cordero inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Amén. Quiero que te pongas de pie, hermano. Vamos a orar al Señor.